¿Cuál es tu top 10 de consolas de Nintendo? Podemos abarcarlas todas, desde portátiles hasta de sobremesa. Quiero saber tu opinión acá en los comentarios y yo les voy a comentar mi top 10. Sé que a muchos no les gustará mi top 10, pero esto es un tema personal, así que comencemos con el video. En el puesto número 10 tenemos a la mítica GameCube. ¿Por qué está en este puesto esta consolita? Porque yo no tuve, lamentablemente, GameCube y jugué muy poco a ella. Hay muchos juegos que no he jugado hasta el día de hoy de esta mítica consola, entonces está al debe y por eso no pude probar bien esta consolita. Solo jugué algunas veces esporádicamente, pero ni siquiera a un Mario Sunshine he jugado, así que tengo muchos juegos pendientes de esta consolita y no pude vivirla como se debía, así que puesto número 10 para ella. Vamos con el 9, que sería la mítica NES. ¿Por qué está tan abajo esta consola? Porque lamentablemente hay muchas consolas muy buenas que se sobreponen a esto. Si bien de pequeño no tuve la consola, después me la heredaron, pero el tema con ella es que sí tenía un amigo donde yo iba a jugar mucho esta consola y le tengo mucho cariño a ese Mario 3, a ese Félix el Gato, incluso al Kinnikuman, que se lo he comentado en algunos minutos. Son los juegos que yo más recuerdo de esa época, si bien he jugado muchos otros juegos de NES, pero le tengo un aprecio muy grande a esta consolita por todo lo que dio en mi infancia, así que se queda en este puesto número 9. Vamos con el puesto número 8, que es para la Nintendo 64. Aquí también sé que hay gente que la va a poner mucho más arriba y los entiendo. Pero yo tampoco tuve una Nintendo 64 e iba a jugar a casa de un amigo mucho a Nintendo 64. Dentro de las cosas que jugué fue mucho Mario 64 obviamente y los juegos de Star Wars Racing a lo loco, literal, mucho Star Wars Racing, y veía a mi amigo jugar Ocarina of Time. Pero yo no jugué Ocarina of Time en su tiempo. Así que esto con esta consolita sí era genial, pero yo nunca, debido a esto, me pude adaptar al control y todo eso, entonces nunca sentí que debía comprarme esta consola. Bueno, no tenía poder económico en ese tiempo, así que tampoco podía haberla comprado, pero tampoco fue como que la pedí mucho. Así que vamos con el número 7, que sería la Game Boy Color. Ya, aquí podríamos haber metido cualquier otra de las Game Boy, si hay tantas, pero para mí fue más mítica la Game Boy Color. Ya, fue una consola que literalmente cambié una Game Boy Color por una Game Boy ladrillo en su tiempo y fue mucho más feliz. Así que ahí tenía algunos jueguitos que pude jugar en su tiempo, era un montón de juegos que habían. Y no recuerdo mucho terminarme muchos de esos juegos, pero sí estar muy pegado con lo que era Pokémon. Así que ahí fue donde nació todo el amor por Pokémon de su tiempo. Así que le tengo mucho cariño y sobre todo por la portabilidad que te daba de poder jugar, no sé, pues de repente cuando tú jugabas en la noche te venían a apagar la tele y todas esas cosas tus papás. Entonces con una consolita así que tenía tanta autonomía en su batería en comparación de otras consolas que ustedes ya conocen, era genial poder esconderla ahí y jugar, pese a que no tenías como retroiluminación, pero si te ponía una lucecita ahí y ya cuando te venían a ver tú podías jugar tranquilamente. Así que muy bien en ese sentido con la Game Boy, me trae muchos recuerdos. Y después ya pasamos al número 6, aquí tenemos la mítica Wii. La mítica Wii fue algo súper interesante, a mí me trae muchos recuerdos, sobre todo porque pude jugar con mucha gente que no está habituada a jugar videojuegos y eso fue genial, poder unir a más personas a este mundo, básicamente. Y tengo muchos recuerdos de ir a la playa, por ejemplo, y donde están mis tíos y jugar ahí un golf, quedarnos hasta las 5 de la mañana, o otros tipos de cosas como el tenis, etcétera, etcétera. Y también con otros amigos poder incluirlo en estos juegos, incluso otros juegos que también tenían este tipo de modalidad más simplecita. Y también está Xenoblade, ya donde nos llegó Xenoblade, dentro de otros juegos tan espectaculares, porque todos sabemos que teníamos una Wii con un poquito de magia. Entonces teníamos un catálogo bastante interesante, más casual de lo normal, pero no por eso menos divertido.
Así que vamos con el quinto, que en este caso sería la 3DS. Que la 3DS es complicado para mí. Podría estar mucho más arriba para muchas personas. Para mí se queda acá porque no jugué tanto a la 3DS. Habré jugado unos 30 títulos aproximadamente en toda su vida. Y sí jugaba mucho a Nintendo DS. O sea, porté muchas cosas de Nintendo DS acá. Que de repente me dan ganas de jugar con el análogo. Como por ejemplo el Mario 64 de DS, que en DS se jugaba terrible por los controles. Pero era una consola fantástica. Sí, tuvimos kilos de modelos. Y fue una consola donde yo personalmente exploté mucho lo que era la saga Monster Hunter. Y por eso le tengo un aprecio enorme a esta consola, por todo lo que me dio con Monster Hunter. Así que vamos con ya lo que es la cuarta, que sería la mítica Game Boy Advance. La Game Boy Advance tampoco fue una consola que yo tuve, pero sí hubo mucha gente que la tenía. Es una consola muy bonita. Es una consola, yo la encuentro muy bonita. La consola la encuentro elegante. Y sobre todo después cuando salió la SP con tapita y todo eso, o sea que se podía cerrar básicamente, era espectacular. Era espectacular. Entonces yo tenía compañeros que tenían esta consola y yo iba a jugar, se las pedía prestada y todo eso. Pokémon se veía espectacular. Los gráficos de la Game Boy Advance son como míticos, o sea, no sé cómo explicarlos, pero son como gráficos de Game Boy Advance, ¿ya? Y de repente hay juegos que sacan a día de hoy que yo digo, esta cuestión tiene como gráficos de Game Boy Advance. No sé, tiene un aire mítico la Game Boy Advance pese a los poquitos años que estuvo viva. Es una consola muy mítica para mí. Ya, pese a que no la tuve, pero sí jugué mucho prestada esta consola. Después nos vamos ya con lo que es el puesto número 3, que sería la Nintendo Switch, que es una consola bastante actual, pero una consola que a mí me revivió las ganas de jugar. Que he jugado mucho, tengo un backlog impresionante también, pero he jugado mucho. Creo que es de las consolas que también he jugado más. ¿Ya? Y qué decir, que tiene juegos fantásticos, o sea, hay un montón de juegos, o sea, es difícil como tomar la Nintendo Switch y que tú digas, sé que no hay nada que quieras jugar. Porque no. Si hay algo que te va a gustar jugar. ¿Ya? Porque tiene demasiados juegos, demasiadas cosas para hacer. Entonces es una consola que al final es portátil, que a mí me salvó muchas cosas porque yo estaba aburrido de jugar sobremesa. Entonces al final, pese a que estaba aburrido de jugar sobremesa, yo jugué 80% sobremesa a la Switch. Pero cuando quería tomarla, la sacaba de ahí y iba a jugar a otro lado y todas esas cosas. Así que una consola que a mí me dio mucho, que cuando se cortaba la luz era fenomenal que la consola siguiera funcionando. El coso de ponerla a dormir y no tener que guardar necesariamente. La consola es espectacular. Lamentablemente los materiales y todas esas cositas la dejan ahí un poquito al debe. Ya, y que un poquito se estaba muriendo por el tema de potencia. Pero bueno, pero funcionó igual. Ya, tuvo ahí su tiempo. Así que por eso se queda en el top 3. Y después ya nos vamos al top 2. Viene mi mítica Nintendo DS. Nintendo DS es una consola espectacular. Me encanta Nintendo DS. No sé qué decir. Fue la consola que más he jugado en toda mi vida. Que más juegos he jugado en toda mi vida. Que tiene su tapita, que es fácil de transportar. Que más encima tenía una tarjetita ahí que tenía magia. Entonces en ese tiempo jugaba como loco a mil cosas. Y tiene de todo. Tiene de todo. Y hay juegos que han envejecido muy bien, como otros que obviamente han envejecido horrible. Pero a día de hoy hay muchos juegos que son muy jugables de esta consolita y de verdad le tengo mucho aprecio, demasiado aprecio a esta consola, espectacular. Y si después ya nos vamos al top número 1, que es decir, la mejor consola de la historia de Nintendo para mí, la Super Nintendo. No tengo nada más que decir, o sea, la Super Nintendo es todo, o sea, lo tiene todo para mí. O sea, tiene un catálogo pero espectacular. O sea, me cuesta encontrar juegos obviamente que hay juegos malos, pero me cuesta encontrar cosas pencas, malas. O sea, yo jugaba por intercambio en ese tiempo y siempre encontraba juegos buenos. No sé, pues ahí... sí es cierto que en NES alguna vez uno pudo haber jugado algo de Mega Man, pero no. Super Nintendo fue donde nació el amor por Mega Man y otra saga enorme, de verdad. Street Fighter tienes por ahí, o por ejemplo Rocket Knight Adventure. Ya, Rocket Knight Adventure, sí es cierto que yo jugué el primero en Sega, pero después también jugamos allá.
No sé, hay muchas cosas que hay. La competencia era increíble en ese tiempo y nos sacaban juegos para todo, para todo. Que teníamos Killer Instinct, Mortal Kombat. Y sí es cierto que estaban capeados porque para las ceguitas tenía más sangrecita, más blood. Pero está bien, o sea, era una consola espectacular. De verdad que sí es cierto que, por ejemplo, en otros lados los modelos eran diferentes. Pero acá le tengo un cariño hermoso, sobre todo cuando me regalaron esa bazooka enorme, que era muy entretenido poder jugar ahí. Entonces, no sé, mi aprecio por esa consola es como demasiado grande. Es cierto que a día de hoy no tengo cosas, mi juego favorito que es Terranigma está ahí, entre tanto otro RPG, y el amor por el RPG empezó ahí, por el JRPG, totalmente, y de ahí no se ha ido más. Y si hay una consola que intentó replicar esto, fue la DS, haciendo por de muchos de estos juegos, o remake, o cositas así. La Switch también hizo cosas parecidas, pero como que todo parte para mí en la Super Nintendo. La Super Nintendo espectacular, está Yoshi Island, no sé cómo decirlo, pero tiene de todo, gente, tiene de todo. No sé, imposible decir que el catálogo de la Super Nintendo es malo. Así que estamos con eso, gente. La consola me parece espectacular, los controles también estuvieron bien en ese tiempo, y a día de hoy todo es jugable. O sea, hay muchas cosas que son jugables. Hay juegos que son horribles, pues Tomb Raider, o por ejemplo el de Star Fox, que tampoco se juega muy bien, gente, no ha envejecido muy bien. Pero un Yoshi Island, un Mega Man X, son cosas que no envejecen. Así que eso, gente, con mi top 10 acá de consolas de Nintendo. Déjenme su top 10 para saber cómo va. Después podríamos hacer uno de la comunidad aquí con sus comentarios, a ver cuál fue la consola ganadora. O sea, o el top 10 de la comunidad, básicamente. Quizá igual haga un reel ahí con estas cositas, pero me interesa saber acá, especialmente de ustedes, cuál es su top 10 de consolas de Nintendo. Y si quieren me pueden dejar el porqué. Nos vemos en otro video. Se me cuidan. Chao, chao.